Las 17:40 hora de la República Argentina, con 15 grados de temperatura en Trelew y el valle inferior del río Chubut. Vamos a ponernos en contacto, vamos a descomprimir la tarde y vamos a una conversación telefónica desde España con Lorena García Vega. Lorena García Vega vive en Torrejón de Ardoz. Me tuve que ir a Wikipedia para desasnarme un poco. Es un municipio y una ciudad española de la Comunidad de Madrid, una población de más de 100.000 habitantes. Así que la saludamos desde Trelew, Chubut. Mi nombre es Claudio Pozzi. Lorena, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Hola, buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal? Pero por favor, qué placer, Lorena. El objetivo es hermanarnos a través de la comunicación telefónica. Y hay una canción de Fito Páez que yo creo que la habrás escuchado, y si no te la voy a contar un poquito, que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tuvimos como referencia lo que pasó en España, en Italia, pero siempre los acontecimientos negativos o el saldo luctuoso del COVID-19, pero no todos fueron malas, sino que también se han tomado actitudes y reacciones sanitarias muy positivas para la población, y tengo entendido que ustedes han sido uno de esos faros en España. ¿Me querés contar? Sí, la verdad es que, bueno, donde resido, en Torrejón de Ardoz, la verdad es que el alcalde ha tenido una iniciativa maravillosa, y es que, como por desgracia y a consecuencia del virus no se van a poder celebrar las ferias, las fiestas patronales que todos los años se celebran, pues ese dinero que no ha podido invertir en ferias, pues lo ha invertido para que todos los ciudadanos del municipio de Torrejón de Ardoz pues podamos disponer de un virus para saber si hemos pasado el virus, si no lo hemos pasado, si tenemos anticuerpos. Y la verdad es que, bueno, ha sido pionero en poder hacer algo así. Claro, y esto ha impactado de manera muy importante en ustedes, además derribando por ahí mitos, dolores, ¿por qué no angustia de saber si uno es COVID positivo, COVID-19? ¿Lo hacían, Lorena, a través de testeos así masivos o hisopados? ¿Cuál ha sido la figura? Contanos. Pues bueno, la verdad es que eso fue un tema con bastante controversia, Ujú. porque en un primer momento se dijo que el alcalde no había tomado las medidas ni había pedido permiso a nivel estatal para poder desarrollar este tipo de test. Entonces, una vez que estaba todo organizado, tuvieron que retroceder y dijeron que se suspendía el test. Pero es cierto que al final era, bueno, coger una muestra de la población para saber cómo nos encontrábamos en ese momento presente a nivel de virus. Ujú. Y se haría adelante al final la propuesta y fue muy bien organizado, la verdad es que impecable. Fueron test masivos, serológicos, a través de la sangre, y nada, nos organizaron por apellidos y por días de la semana y horas. Y así es como fue. La verdad es que ha servido bastante, a pesar de las críticas que también ha recibido, porque después de tanta información que hemos tenido y tanta desinformación a la vez, pues nos ha venido muy bien, sobre todo a los que vivimos aquí, Ujú. y también a las localidades colindantes. Claro. Lorena, y contame, estaba leyendo que es una población de más de 130.000 habitantes, vos me corregirás en el número. Por ejemplo, cuando golpearon tu puerta o se comunicaron telefónicamente contigo o con tu familia, ¿cómo te organizaste lo hacían a tu familia de una vez o a un integrante a lo largo de un día de la semana? ¿En qué consistió ese testeo que les hicieron a ustedes o a la vecindad? Pues nos avisaron por diferentes canales. Uno de los canales, sobre todo, fue a través de la página web, Ujú. también difusión por WhatsApp. Y bueno, lo normal, sobre todo, si tienes niños a tu cargo, asistías con el menor, debes estar empadronado y justificar que estás empadronado en el municipio. Pero bueno, en mi caso, que yo, por ejemplo, no estoy casada y mi familia no vive en Torrejón, pues fui sola por la letra de mi apellido. Entonces, bueno, mi apellido es García, pues el día que tocaba la letra G, pues fui. Ujú.
¿Y este testeo en cuánto tiempo lo pudiste realizar y en cuánto tiempo te informó tu estado sanitario allí, el lugar, el municipio? Pues ahí me convocaron a las 11:30 y dijeron que podía tardar en torno a unas 48 horas, pero al Mm. final de la tarde de ese día yo ya tenía los resultados. ¿Y te Y la dijeron? verdad es que, dime, Sí, ¿y qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo te dijeron, Lorena? ¿Que eras pues negativo? sí, soy negativo sin anticuerpos. Y bueno, pues lo que me dieron para poder acceder a esos datos en el momento que yo accedía a las casetas que habilitaron para poder proceder al pinchacillo que te hacen en el brazo, pues te daban un código con un folleto informativo de en qué consistía la prueba y bueno, pues básicamente información básica. Con Ujú. ese código accedía a través de una página web y salían los resultados. Lorena, y contanos, ¿esto en qué momento del año se dio para ustedes allí? Pues se ha dado en un momento en el que ya estábamos bastante más recuperados, Ujú. porque hasta eh, hace, vamos a poner 3 semanas, aproximadamente 4 semanas, hubiera sido impensable. Aquí, de todas formas, en España, la desescalada, que es como lo llamamos nosotros, no sé cómo lo llamaréis allí, ha sido diferente en distintas regiones de España. Madrid ha sido la provincia más azotada en toda España en cuanto al virus. Entonces, pues mientras en algunas provincias ya comenzaban a salir a la calle y a tener cierta libertad, en Madrid hemos ido un poquito por detrás y nos ha costado más salir del confinamiento, dentro Ujú. de que todavía seguimos en alerta. Ujú. Lorena, ¿y tuvieron ustedes COVID-19 positivos en la comunidad, en Torrejón de Ardós? Nosotros fuimos uno de los focos principales cuando saltó todo el tema COVID. Y ahí me remonto a finales de febrero, probablemente. Mm. Empezó en el hospital de Torrejón, sí que se dieron varios casos. Y bueno, y a partir de ahí ya es que se empezó a extender totalmente. Entonces, Torrejón ha sido de los municipios más azotados. Claro, pero después se dio ese salto de calidad en lo que significaba el equilibrio intelectual o emocional de la población y el sanitario que como de respuesta da el municipio como para darle a aquel que vive con incertidumbre, horas eternas, días y semanas, bueno, todo ese acompañamiento de cuarentena administrada. Contame, Lore, en el caso de tenés familiares y amigos que el resultado les haya dado, por ejemplo, que quizás tenían COVID pero no eran asintomáticos, o eran asintomáticos, Sí, perdón. sí, he tenido al final, tampoco es tan grande Torrejón, somos 140.000 habitantes y bueno, Ujú. pues, conoces a bastante gente. Y sí, de hecho, una buena amiga junto con su pareja, asintomáticos y bueno, que tienen anticuerpos, pero bueno, sí, ha habido bastante gente que sí que lo ha ido repartiendo Ujú. sin saber que lo tenía. Claro. Lorena, y en el caso tuyo, ¿cómo se compone tu familia allí? Pues aquí somos solamente dos, mi pareja y yo. Ujú. Lo que pasa, bueno, el resto de mi familia vive en una localidad muy próxima. Lógicamente he estado sin verla casi 3 meses. Y la única diferencia es que, por ejemplo, yo sí sé que lo he pasado, o sea, que no lo he pasado, perdón, que no lo he pasado, me han hecho una prueba y sé que he dado negativo, sin embargo, pues teniendo a mi familia a 10 kilómetros, pero en una localidad diferente, pues no puedo garantizar que ellos no lo hayan pasado, porque a ellos no les han hecho el test. Claro, esto es autonomía y determinación propia del municipio de Torrejón de Ardós Sí, para su sí, comunidad, que nos sí, imaginamos habrá sido también un gasto, porque todo en lo sanitario, si yo te contara los valores y lo que nos cuesta aquí
desde un respirador artificial a una cama de internación, los números son siderales. Y me imagino que en Europa, quizá, no sé si para el valor del peso de la moneda de ustedes debe ser importante, pero hay que tomar una decisión donde el gasto se transforma en inversión, me imagino. Lorena, contame, ¿qué comportamiento tienen tus vecinos, tus pares? Porque o te pasa lo mismo que nos ha pasado a nosotros, de que nos hablan del distanciamiento social, de la higiene del cubrebocas o tapabocas o barbijo artesanal. Todos aceptaron las normas de la convivencia con este tipo de mandatos sanitarios, o había rebelión también allí en la sociedad. Aquí ha sido una locura. Está claro que nadie está preparado para lo que ha pasado. Y a pesar de que teníamos a nuestros primos hermanos, los italianos, y les estábamos viendo lo que estaba pasando y veíamos que eso nos iba a pasar a nosotros porque nos llevaban una semana de ventaja, hemos sido un poco lentos, bajo mi punto de vista. Claro, yo hablo todo bajo mi punto de vista. Ujú. Y durante un momento, sobre todo en la parte del confinamiento más duro, más radical, cuando se paralizó el país, creo que ahí sí hubo un momento de conciencia social, de mucha solidaridad, de generosidad, de si salías a hacer la compra, pues buscabas hasta la mirada cómplice con el que estaba comprando a tu lado. O sea, necesitabas ese contacto social o... Sin embargo, en función de cómo ha ido la desescalada, también ha ido reduciéndose, creo, bajo mi punto de vista, ese nivel de solidaridad. Y ahora pues te encuentras a mucha gente que, a pesar de que el uso de la mascarilla es obligatorio, pues no lo utiliza. A pesar de que tenemos las reuniones son de grupos reducidos, no hacen caso, se hacen fiestas clandestinas. Y, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, que Torrejón de Ardoz pertenece a Madrid. Madrid, claro, al ser la capital de España, ser el lugar donde más tránsito y más entradas y salidas hay en toda España, pues claro, ha sido el lugar donde más víctimas ha habido de COVID, donde más contagiados y más fallecidos. Y ahora son muchos los españoles que están desarrollando, como lo llaman, una madrileñofobia. Y es que no quieren que ningún madrileño vaya a ningún sitio de España. Entonces se está creando un clima un poquito feo, la verdad. Claro, exactamente. Eh, Sí, sí, te escucho, Lorena. Lorena, no sé. adelante vos, así cerrás allí tu mensaje, no te preocupes, está todo bien. Gracias, gracias. Pues nada, simplemente es eso, el que creo que esto tenía que habernos servido para acercarnos a pesar de la distancia, que nos podemos acercar de muchas maneras, más emocional, más sentimental, no hace falta solo el contacto físico y sin embargo, pues creo que ha sacado, al final toda esta situación ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Bueno, o sea que me puedo ir tranquilo hoy, atravesar la puerta de la radio, llegar a mi casa y digo, no es que nos pasa solamente a nosotros aquí en nuestra ciudad, en la región, en Argentina, donde obviamente se entiende que hay un número muy importante que hace muy bien los deberes y ha entendido cuál es el mensaje del cuidado, pero hay también un número que trata de desafiar constantemente a lo que significa el COVID-19. Nosotros atravesábamos orgullosos la fase 4 y te cuento que de repente, al menos en mi ciudad de origen, que queda aquí a unos 15 o 20 kilómetros, quizás un poco más porque vivo en zona costera, debimos regresar a la 2 este fin de semana, donde no teníamos casos y de repente somos 14 con 100 sospechosos, entonces de ir con una valla prácticamente invicta, pero sabiendo que en algún momento nos tocaban el hombro, tuvimos que volver a meternos puertas adentro con todo lo que esto significa, ¿no? Y nos encontramos con esto, entonces queríamos saber, bueno, de qué manera ustedes están conviviendo con esta circunstancia que no ha terminado porque tengo entendido que todavía continúan los esfuerzos sanitarios haciendo todo lo posible por allí y hermanarnos a la distancia con este tipo de acciones que nos hacen uno. En definitiva, ¿no? Hemos hablado con muchas personas, te cuento, Lorena, de distintos puntos de Estados Unidos, de América Latina o de España, Italia,
y tratamos de llegar con con este gesto que es el sentimental. Contame, ¿a qué te dedicás y de qué manera tuviste que reconfigurar en cuanto a labores, profesión, arte u oficio? Pues lo mío fue una faena, la verdad. Me dedico a infancia, trabajo con niños muy pequeños en un centro lúdico y claro, desde el 11 de marzo dejé de trabajar porque el teletrabajo de la forma en la que nosotras trabajamos es bastante inviable. Así que nada, manteníamos contacto con las familias a través de redes sociales, de correo electrónico, pero mi actividad laboral pues se redujo prácticamente a cero. Ujú. Y contame ahora, ¿ustedes en qué fase se encuentran? ¿Ya pueden hacer todos las compras sin documento, no importar los días en los que uno sale? ¿Tienen algunas prohibiciones o limitantes en cuanto a la vida social, familiar? Sí, sí hay, lo que pasa que no sé si es a nivel estatal o de ya la responsabilidad de uno mismo. Al final no te termina de quedar claro qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Porque por un lado ves una cosa y por otra cosa, por otro lado estás viendo otra o te están diciendo. Entonces es un jaleo. De hecho, nosotros la desescalada íbamos fase cero, fase uno, fase 2 y de repente Madrid le dijeron que no iba a pasar a la fase uno. La Comunidad de Madrid se enfadó muchísimo y al final nos dejaron una fase 0,5, que eso ya era, ¿qué es 0,5? ¿Qué puedes hacer, qué no? Entonces llevamos ritmos totalmente diferentes. Se están dando casos de rebrotes y sin embargo ya han abierto las fronteras para que venga el turismo. Sí, estamos limitados. Por ejemplo, un niño no puede casi jugar en un parque porque está muy restringido y puede utilizar un columpio siempre y cuando tenga a otro niño a varios metros de distancia. Sin embargo, los bares y las terrazas están llenos. Entonces, pues sinceramente, como no veo la coherencia, no sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer ahora mismo. Claro, así que bueno, ese será la experiencia que nos deje el paso de esta pandemia y de esta cuarentena administrada que nos trastoca los horizontes, el equilibrio incluso y hasta lo irracional de los mandatos que nos envía justamente el Estado, ¿no? Donde muchas veces también como a nosotros nos pasa lo mismo, incluso a veces como comunicadores también, ¿no? Porque las realidades son distintas cruzando kilómetros o regresando a casa donde uno tiene que manifestar su comportamiento de una forma hacia lo que significa la vecindad y cuando llega a la otra ciudad resulta que está todo distinto, ¿no? Así que bueno, es el acontecimiento. ¿Considerás que vamos a aprender algo después de todo esto, Lorena? Creo que sí, creo que vamos a aprender y además podemos aprender mucho y podemos aprender para toda la vida. Lo que pasa que hay una parte, ya te digo que todo lo digo bajo mi punto de vista, hay una parte que le correspondía a cada gobierno, el tomar unas medidas para protegernos, como antes hablábamos, por ejemplo, en el caso de Torrejón, pues hacer una serie de test para sus vecinos, pero hay una parte que ya es la responsabilidad de cada uno. Y creo que al final va a ser también una cuestión de aprendizaje en cuanto a lo que tú quieras aprender, lo que tú te quieras responsabilizar, eh, cómo quieres que esto te afecte en tu vida. Creo que la experiencia debería de valernos para valorar lo que tenemos y para pensar que no hace falta volver a la normalidad como la concebíamos antes, que lo podemos mejorar. Ujú. No sé si será posible, no será posible, pero creo que también lo podemos tomar como una oportunidad de aprendizaje para mejorar lo que ya teníamos y lo que ya conocíamos. Bien, la última, Lorena, porque sé que también es tarde para ustedes allí, o te encontré de sobremesa o cenando. ¿Qué mensaje le darías a nuestra sociedad o a nuestros vecinos, oyentes aquí de Trelew, de la provincia de Chubut? Porque
nos pasan cosas feas. Desde el linchamiento o escrache social que se da desde las redes sociales, que no sé si a ustedes les habrá pasado. Vos me decís que es una ciudad chica o pequeña, creo que has empleado el término, donde casi todos se conocen. Nosotros tenemos 100.000 habitantes aproximadamente, sin un poco más, también aquí en Trelew, juntando las ciudades vecinas, llegaremos al número de ustedes. Pero los primeros casos, y sí, incluso hasta los últimos que hemos tenido, donde aparece la identidad de esta familia, es atacado el enfermo, se suben fotos de sus últimas horas. Ustedes la vivieron así. ¿Qué mensaje, como para torcer estas actitudes o comportamientos, podrías brindarle al público? Pues creo que al final es un mensaje de solidaridad, sobre todo de respeto. Eh, que visualizar el virus viéndolo desde el punto de vista que no entiende ni de clases sociales, ni de religión, ni de ningún tipo de estatus, ni de ideología, ni de nada. Nos ataca a todos. Entonces todos podemos estar en la piel de esos enfermos y somos unos privilegiados al no estarlo o no tener a nuestros familiares en una situación así. Entonces, sobre todo el respeto, porque todos estamos muy expuestos a que nos pueda pasar e invertir nuestra energía, que hemos agotado mucha con esta situación, en cosas productivas. Y sobre todo lo que también me gustaría decir es el hecho de ser responsable, que sigue estando el virus, que aunque nos dejen salir, el virus sigue estando, que lo único que tenemos ahora, por lo menos aquí en España ahora mismo, es sitio en el hospital para nosotros si nos ponemos malos, pero no quiere decir que ya no haya virus. Entonces, respeto y mucha responsabilidad. Lorena, te mandamos un gran abrazo desde la Patagonia Argentina, desde Trelew, Chubut, desde nuestra radio que se llama Del Viento, FM 104.9. El viento es el sinónimo que nos identifica en la Patagonia. Es más, hoy es un día muy ventoso aquí. Así que, bueno, nos acercó tu voz y el cariño desde la distancia. Muy amable. Sí, estoy seguro. Pues muchísimas gracias por haberme dejado expresarme un poquito y que conozcáis un poco más la situación que tenemos aquí. Y vamos, os mando mis mejores deseos y que podamos salir pronto todos juntos de esta. Muy amable, Lorena. Cariños allí a tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Lorena García Vega, charlando con nosotros desde Torrejón de Ardoz. Es un municipio y ciudad española de la Comunidad de Madrid, una población que supera los 130.000 habitantes. Ellos vivieron el COVID-19 en primera persona, en el primer momento de furia en España, pero después se tomaron medidas para salvaguardar de manera sanitaria a la población, sus efectos, resultados y la mirada de algo que también nos atraviesa a nosotros.